Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Jesucristo y el nuevo orden mundial. Amigos, qué alegría encontrarnos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Qué hermoso es seguir paso a paso lo que Dios ha preparado para nosotros y conocer también lo que tiene que ver con nuestro destino eterno. Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso y nos promete muchas cosas. Y el tema de hoy tiene que ver justamente con la extirpación del pecado para siempre. Que Dios nos acompañe y nos bendiga en gran manera. Vamos rápidamente ahora al certificado que todos queremos tener. No se olviden de los, por supuesto, de tenerlos todo al día, todos los requisitos que ya anunciamos, ¿verdad? Y ahora entonces vamos al tema de hoy. Viernes 12, un nuevo planeta al fin de 1000 años, en su segunda parte, y el sábado 13 tendremos de espaldas a la profecía. Recordemos que este es un momento especial, porque es un horario especial también. 4:30 p.m. o 16:30, ¿verdad?, del lugar donde yo estoy aquí detenido o grabando, de manera que por eso tenemos que entendernos claramente para poder disfrutar de un sábado feliz en la compañía del Señor. Y ahora, amigos, este momento también precioso de orar a nuestro Padre Celestial, aquel que nos ama en gran manera y quiere que lleguemos a la vida eterna. Vamos a pedir que Él dirija todo para que entendamos, porque la mente sin Dios no entiende, a menos que realmente estemos en comunión con el cielo. Con reverencia, oremos al Todopoderoso. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, de estudiar juntos y de analizar las cosas que son nuestro destino, Señor. Gracias porque tú nos amas. Te ruego también por los muchos pedidos que están por todos lados. Bendice a mis amigos, acompáñalos en todas sus vicisitudes, momentos difíciles en esta vida, sobre todo en este momento que estamos pasando, y ayúdanos para que podamos ser contados con tu vista, que nada se escapa ante tu presencia, tu vista admirada, y que nos va a ayudar todo lo que puede, porque así has prometido, Señor. Y ahora entregamos el programa en tus manos de amor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos ahora, ¿verdad?, al tema de hoy. Un nuevo planeta al fin de 1000 años. Ayer comenzamos analizando este tema y hoy continuamos, pero retomamos un poquitito la idea, el juicio en los cielos. Recordemos que una de las cosas principales que los salvados van a realizar en esos 1000 años, en el milenio que ya estamos estudiando, ¿verdad?, en los cielos será convencerse de la justicia de Dios. Y el Señor los pondrá en tronos, como dice la palabra, a fin de que podamos entender, comprender. Cristo, nuestro Maestro, va a explicarnos cada paso de lo que significó este momento de paso que estamos viviendo, ¿verdad?, pero que nosotros no estamos presentes. Leamos el texto de Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinar con Cristo 1000 años.
Una expresión gloriosa, así como el Señor comprende y nos comprende ahora, mientras Él nos está juzgando en el santuario celestial, también Él nos hará comprender en la eternidad por qué muchos no serán salvos y por qué otros sí alcanzarán la vida eterna. Qué notable es lo que dice la palabra de Dios. Y saben, mis amigos, me emocionan realmente las palabras. Dice allí que no estarán la bestia ni su imagen. O sea, aquellos que hayan alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. El tramo final del gran conflicto se va a desarrollar dentro de muy poco tiempo. El drama, ¿verdad?, de los siglos. Porque la bestia ya sabemos quién es, también el falso profeta que habrá de dar el poder a la bestia para perseguir. Los que no tengan la marca de la bestia, dice allí, ni en sus frentes ni sus manos. En el último tiempo será una marca visible, como ya sabemos, y será el Santo Sábado. Por supuesto que al principio, ahora, nosotros tenemos que tener la imagen de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, recibiendo el Espíritu Santo de Dios, mientras se nos llama al arrepentimiento para que nos entregamos o nos entreguemos en sus manos de amor. Al fin del milenio, otra vez una breve introducción para entender mejor después al leer los pasajes. La Jerusalén celestial desciende ahora. Los justos vienen a poseer la tierra, vendrán con Jesús marchando al frente para poseer la tierra. Los perdidos resucitarán. Recordemos que durante el milenio van a estar muertos. Por supuesto, Satanás no habrá podido hacer nada para ningún tipo de resurrección. Y ahora, por supuesto, ocurre el juicio final de Dios. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad?, al terminar el milenio, y al final de todo, ¿verdad?, en ese juicio final, Satanás y los pecadores son destruidos para siempre. Y entonces no habrá más pecado, ni miseria, ni dolor. Ahora vamos a ver, vamos a entender bien. Los justos van a resucitar en la primera resurrección, por supuesto, también los perdidos que lamentarán y llorarán, porque desperdiciaron este tiempo tan precioso que Dios nos otorga, ¿verdad? Y los que tuvieron una parte destacada contra el cielo y contra Dios, allí verán a Cristo viniendo con poder y gloria. Pasarán 1000 años y va a ocurrir 1000 años, como dice allí, ¿verdad? Y va a ocurrir la segunda resurrección. Y saben, Satanás se atribuirá su poder la segunda resurrección. Claro, los que están vivos y el universo entero sabe que esto es una mentira, un engaño, pero va a engañar a los que engañó a través del tiempo. En un instante Él los va a resucitar. Yo dije, Jesús los va a resucitar para el juicio final. Y Satanás le va a asegurar que Él fue el que los resucitó. Por eso hoy escapemos a las garras diabólicas que se oponen contra Dios. Zacarías, capítulo 14, versos 4 y 5 dicen lo siguiente. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Qué tremendo será ese día ahora cuando el Todopoderoso venga marchando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Jesús vendrá para la última gran batalla del tremendo conflicto que se viene desarrollando. ¿Y saben? He aquí la descripción bíblica, lo que hace el profeta Zacarías. Lo que va a pasar, se hará el lugar necesario para la Jerusalén celestial que habrá de descender. Por eso dice allí la palabra siguiente, el versículo 5, perdón. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías exclama al ver en visiones, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, porque la Jerusalén celestial no vendrá vacía, sino vendrá llena de los salvados y de los redimidos. San Juan ve esto en visión, y allí en Apocalipsis 21:2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Notaron qué perfección hay en la palabra de Dios? Zacarías, que vivió muchos siglos antes, por supuesto, el profeta, antes que Juan,
Ahora Juan, Dios le muestra en visión, así es la palabra de Dios, así es la Biblia, la Santa Biblia, es una unidad perfecta, no hay forma de que nos podamos perder en ella, pero debemos escudriñarla plenamente para entender, ¿verdad? Satanás suelto de su prisión. Ahora bien, la Jerusalén celestial habrá descendido, tal cual leíamos, y los salvados también. Y entonces, ahora Satanás va a ver que tiene multitudes a su lado, enormes multitudes, porque los perdidos serán como la arena del mar, dice la palabra de Dios. Y Él les asegurará que su poder ahora los rescató de la muerte y tratará de formar el más poderoso ejército para luchar contra Dios. Luchó allí en el principio del pecado, ¿verdad? Cuando Él pecó y arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios. Los demonios harán todo esfuerzo y se prepararán para la última gran batalla. Por eso Satanás ahora tendrá nuevamente que hacer. La Biblia no dice cuánto tiempo va a demorar esto. No podemos saber, porque nos fue revelado, no es necesaria para la salvación. Pero la resurrección de los perdidos debería hacernos meditar mucho hoy. Porque los perdidos no van a resucitar incorruptibles como nosotros si somos fieles, mis hermanos en Cristo, sino que realmente van a resucitar con las estigmas del pecado. En realidad van a resucitar con todos los rasgos con los cuales descendieron a la tumba, pero también con el odio que tienen hacia el Creador del universo y hacia Dios. Por eso allí dice Apocalipsis 20, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los otros muertos, los que murieron cuando Jesús vino, ¿verdad? No pudieron soportar la venida de Jesús. Los perdidos, ¿verdad? Que irán directamente al juicio final. No volvieron a vivir ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplan los 1000 años que nosotros, por la gracia de Dios, habremos disfrutado al conocer el universo de Dios, el trono de Dios y también en el juicio que tendremos allí, comprobando la justicia del Eterno de nuestro Padre Celestial. Y ahora leamos el texto 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Allí recalca otra vez Juan, ¿verdad? ¿Qué texto es este? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, cuando Cristo regrese en las nubes de los cielos, en ese glorioso día, o sea, en esa gloriosa mañana de la cual hemos descrito. Yo no voy a entrar en detalles hoy, porque esa resurrección va a abarcar un tiempo que describe la palabra de Dios, y lo notable es, por eso dice, felices de aquellos que resuciten en ese momento, porque habrán reinado con Cristo 1000 años. Ahora vendrán acompañando a Jesús, ¿para qué? Para recibir como herencia la tierra que el Señor creó en el principio. Él tendrá que hacerla otra vez. Nosotros la arruinamos y Satanás y sus huestes, ¿verdad? Ahora tratarán de poseer la tierra y Satanás los va a engañar a los perdidos diciendo que se les está arrebatando la tierra que realmente le pertenece a ellos. Satanás en su última lucha contra Dios. Allí leemos en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 20 lo siguiente. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Este pasaje es impresionante, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ya lo veíamos por qué, ¿verdad? Suelto de su prisión porque tendrá a quien engañar. Ahora tendrá multitudes enormes, todo lo que él logró. Por eso, yo no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo en este día, realmente. Ojalá que nosotros no estemos allí, ¿verdad? En esa multitud que en esta vida prefirió ser engañado por Satanás. Y prefirió las cosas temporales antes que decidirse por Cristo y marchar en los caminos de la vida eterna y andar cerca de Dios. Allí aparece Gog y Magog, que en la Biblia son nombres que se le dan a los enemigos de Dios. O sea, por eso dice Gog y Magog. O sea, todo enemigo de Dios habrá de resucitar. Ahora, para el juicio final de Dios.
un juicio muy especial que vamos a ver, ¿no es cierto? Satanás ahora intentará vencer el ejército más poderoso contra la ciudad de Dios, que alguna vez se haya formado. Irá, por supuesto, para guerrear y poseer, si le fuere posible, a la ciudad celestial. Él les dirá, ¿qué son estos pocos comparados con la enorme multitud de perdidos, verdad? Serán los salvados una enorme minoría en la ciudad de gloria que habrá de resplandecer con la gloria del Todopoderoso. Sin embargo, ahora Satanás vendrá con las más fuertes armas que una mente puede imaginar. Si el hombre actualmente ha creado cosas horrendas en cuanto para matar en la guerra, ¿verdad? Estamos en un mundo que podría ser aniquilado en un rato. Satanás ahora con los más hábiles guerreros va a entrenarse para la última gran batalla, y los fieles guerreros que no perdieron jamás una batalla habrán de estar allí presentes para guerrear contra el príncipe de la vida, ¿verdad? Entonces dice allí el versículo 9 de Apocalipsis 20, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Bueno, ahora subieron. Todos van con la estrategia que Satanás dirige, una estrategia muy especial, lo que puede hacer la mente más brillante que Dios creó una vez. Qué cosa terrible pensar en esto. Satanás, que era el ser creado, excelso ángel que estaba en torno al trono de Dios, ahora habrá gastado su inteligencia mayor para preparar, para derribar al Altísimo, una vez más, ¿verdad? Y entonces avanzarán los ejércitos poderosos, como dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, la ciudad amada que será la capital del nuevo mundo. Y entonces saben repentinamente y quiero que miremos la pantalla muy bien, sobre aquellas murallas de la Jerusalén celestial, aparecerá repentinamente Cristo, el mismo Jesús que nació en el pesebre de Belén. Todo el cuadro de la salvación será presentado con nitidez, y conforme una vista panorámica aparecerá Jesús en ese humilde nacimiento, y cuán pocos lo recibieron, ¿verdad? Aparecerá también Él en las aguas bautismales cuando comenzó su ministerio por nosotros, dejó el trono de gloria y se hizo pecador por nosotros acá. O sea, Él nunca cometió pecados, pero llevó mis pecados sobre Él. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y ahora Satanás tentándolo en el desierto, todo aún los perdidos, Satanás mismo quedará perplejo al ver la nitidez y la exactitud con la cual Dios presentará todas las cosas. Dios es un Dios poderoso, amigos míos, y saben, Satanás, como siempre lo hace, representado por un ángel de luz, vino al desierto allí después de que él se bautizó para tentar a Jesús, pero por supuesto no pudo hacer nada. Todo aparecerá a lo vivo. La gente sincera que escuchaba el mensaje de la vida eterna, por supuesto, cuando Jesús estuvo en este mundo, dando las nuevas de la salvación e invitando a los hombres a que se arrepientan, solamente como el gran maestro pudo hacerlo, predicando de esta forma, ¿verdad? Y por supuesto ahora, ese cuadro tal vez sea uno de los más tremendos, cuando aparezca Jesús lavando los pies, ¿a quién? A Judas Iscariote, a todos les lavó los pies en esa última cena, pero a Judas también, y Judas tembló, y en ese momento tenía que decidir, tembló, pero saben, temblar no significa decidir, y por último decidió entregar a Jesús, de todas maneras, ya había tomado esa decisión y el Espíritu de Dios no pudo guiarlo, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Cristo ahora, sufriendo en el Getsemaní, todo el universo contemplará. Yo muchas veces he pensado en esa película que el Todopoderoso va a realizar. El universo entero verá la forma y la justicia de Dios, todo lo que hizo el Señor. Cristo transpiraba gruesas gotas de sangre en ese día en el Getsemaní. Tan terrible fue su agonía allí, ¿verdad?, por nuestra culpa y por nuestras causas, pero allí estará todo lo vivo. Y Pilato, el vil Pilato, el cobarde Pilato,
¿A quién queréis que os suelte? Yo no hallo mal en este hombre, les dijo a la multitud. Y la multitud gritaba, crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás. Oh, se habrá de sentir todo con toda nitidez. Y por último a Jesús, llevando la cruenta corona de espinas, arrastrando la pesada cruz, sus espaldas laceradas, inclusive se verán hasta sus entrañas, porque los látigos furiosos del romano las ensangrentó en ese día. El universo observará, y los pecadores que estarán allí reunidos quedarán mirando el espectáculo enorme. Cada uno recordará lo que hizo en ese momento. Cada actor del drama, amigos míos, tendrá que darse cuenta de lo que realizó. Dios traerá a la mente cada caso que en esta vida haya existido. Amigo mío, el día de hoy lo recordaremos, el día de este momento lo vamos a recordar. Yo me acuerdo un instante, solamente para decirles algo personal. Y saben, yo me acuerdo cuando me gradué en la Facultad de Teología. Y en realidad fue un momento muy feliz. En aquel momento no había los smartphones que pueden grabar y tantos instrumentos que tenemos ahora que pueden hacer cosas maravillosas. Solamente había esas cintas grandes que se colocaban en grabadores. Alguien grabó aquello, pero pasó el tiempo. Un día con mi esposa estábamos en la casa tratando de sacar una cantidad de cosas que estaban ya fuera de lugar, queríamos cambiarlas de lugar y repentinamente encontré un rollo. Digo, ¿qué tendrá este rollo? Lo pusimos en un grabador y ¿saben cuál fue la sorpresa? Me encontré otra vez con el cántico oficial de aquel momento de graduación cuando prometimos ante Dios ser fieles en el ministerio que ahora llevaríamos adelante, ser fieles a la Biblia y a la palabra de Dios. Y saben, amigos, el momento cuando fue entregado el diploma, el momento cuando el coro cantó, todo era nítido, recuerdos imborrables. Si el hombre pudo hacer esto, ¿cuánto más será cuando el gran grabador de los cielos eche a andar? Jesús ha registrado cada acto de nuestra vida. Los santos ángeles de Dios observan toda oportunidad rechazada por Dios o toda oportunidad que aceptamos con alegría y con gozo para estar en los caminos del cielo. Sus palmas ensangrentadas y cuando caían al pie de la roca horadada, todo el universo, aún Satanás mirará con horror esa escena, cuando él nada pudo hacer para impedir la resurrección de Jesús. El momento cuando Cristo asciende a los cielos, al santuario celestial, para comenzar su intercesión en favor del hombre, y por otro lado, Cristo golpeando a la puerta de nuestro corazón. El Espíritu de Dios que está obrando en este mundo todavía turbulento, por cierto, pero obra para que nosotros podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Dos caminos, recordemos, mi estimado amigo, hay solo dos caminos, como está en la pantalla, el camino de la vida y el camino ancho, que es el camino de la perdición y de la muerte eterna, el camino angosto, que tiene la puerta angosta, que es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, aferrémonos a Jesús. Es la única forma en que podremos heredar la vida eterna. ¿Cuántos escogen el oro vil de esta vida? ¿Y qué sirve? Aún la riqueza más grande de este mundo no sirve para nada comparada con la vida eterna. Inclusive ni siquiera podemos disfrutarla, pero es así, el hombre se aferra a las cosas temporales y se enferma y muere miserablemente. Cuán diferente es lo que Jesús quiere otorgarnos, la corona de la vida, pero por otro lado Satanás luchando, ¿no es cierto?, porque él no quiere nuestra salvación y quiere que estemos en ese ejército de los perdidos. Por eso allí el apóstol San Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 4, versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Estamos oyendo la voz de Dios ciertamente? Este será el juicio de Dios. Hoy hay salvación. Todavía Cristo no terminó su intercesión en el juicio antes de su venida, como ya estudiamos, ¿verdad? Hoy podemos decidir ser salvos, podemos decidir por los mandamientos de Dios, podemos decidir y echar a un lado. Amigo mío, la decisión no lleva mucho tiempo, lleva poco tiempo, pero requiere de nuestra entrega al Señor.
Y cuanto más demoramos por decidir por Jesús, más difícil será decidir por Él, porque Satanás va ganando terreno cada vez más. Por eso leemos: si oyereis hoy su voz, ¿qué dice allí? No endurezcáis vuestros corazones. Es terrible cerrar la voz al Espíritu de Dios. Todo lo reveló el Señor. Hasta este punto, por supuesto, que con la doctrina del milenio los hombres han hecho cualquier cosa. Me refiero a los miles de religiones en la tierra que enseñan cosas totalmente fuera del contexto de la palabra de Dios, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero hay un Dios eterno, no porque yo pueda decirles algo hoy. Amigo mío, te pido que ores por mí cada día, como yo estoy orando por ti, a fin de que entendamos juntos la verdad y nos preparemos para el cielo, para la patria celestial. Eso es la razón de ser. Dios nos creó para eso. Nacimos en este mundo, nos criamos y llegamos hasta este momento. Por lo tanto, decidamos por Jesús, antes que llegue el juicio final, el gran juicio final, el tremendo juicio final, ¿verdad? Los libros se abrirán, el libro de la memoria y el libro de la vida. Vamos a leer los pasajes bíblicos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí aparecen los libros, ¿verdad? Y aparece el libro de la vida. Y ustedes saben que el libro de la vida está lleno de los hombres y mujeres que permanecen cerca del autor de la vida, cerca de Jesús, de nuestro amante Salvador. He aquí, el Señor llama y golpea la puerta de nuestro corazón hoy, antes de ese juicio final, antes de que las llamas del fuego eterno destruyan para siempre al pecador y todo lo que es pecado. Por eso dice el texto bíblico, ¿verdad?, que los libros fueron abiertos y el libro de la vida fue abierto y fueron juzgados los muertos, o sea, los perdidos, por las cosas que estaban escritas, según ¿qué dice? ¿Su fe? No, amigo. Según sus obras. O sea que de nada sirve decir que yo tengo fe en Dios y hago la vida que quiero. De ninguna manera sirve una salvación que me pueden hacer creer por allí, ¿verdad? Total, aceptaste a Jesús. Si aceptaste a Jesús, ¿qué vas a hacer? No puedes guardar el sábado, no puedes dejar de fornicar, no puedes dejar de mentir, etcétera, 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 ¿verdad? No, amigo mío. Cristo es victorioso. Cristo vino para que venzamos el pecado para siempre. Y ahora, viniendo desde el cielo en ropaje de gloria, allí estará la enorme multitud de pecadores que quedarán sin argumentos, porque cada caso ahora será revelado a lo vivo ante todo el universo. Todo el universo estará de acuerdo de lo que va a hacer el Señor. El Señor va a destruir el pecado para siempre, ¿verdad? Infierno de fuego antes del amanecer. Yo muchas veces he pensado, mi amigo, en este infierno de fuego antes del amanecer. ¿Por qué antes del amanecer? Porque será el amanecer eterno, el día que el Señor anhela terminar y sacar el pecado de toda la creación de Dios. ¿Cuánto le costó al Señor terminar con el pecado? Tantos siglos, tantos milenios, mis apreciados amigos, para que el universo entero y los mundos creados por Dios, me refiero a los seres celestiales y seres que nunca vimos ni nunca pecaron, que pueblan este vasto universo, se hayan convencido ahora de la justicia plena del Todopoderoso. Habrá lágrimas en ese día, porque habrá separación eterna, amigos míos, por supuesto. Pero todos mirarán a su Padre Celestial, mirarán al Autor de la vida, mirarán las manos traspasadas por Cristo y habrán de agradecer por el enorme amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice el texto bíblico, ¿verdad? Infierno de fuego antes del amanecer eterno. Cristo es el capitán, Él es el Miguel que aparece en la palabra de Dios, quien es como Dios, dice ese texto, ¿verdad? Tan hermoso el libro de Daniel, el capítulo 12. Ahora bien, leamos a continuación Apocalipsis, muchos siglos después que Daniel escribiera. Y la muerte. 20, perdón, leamos ahora. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible, ¿verdad? Ese Dios amante ahora que por supuesto no tolera el pecado, porque la destrucción del pecado es parte del amor insondable de Dios. Jamás el Señor podría dejar un mundo culpable, ¿verdad? Un mundo de pecado. Toda la creación, dice el apóstol Pablo, gime a una con dolores de parto. Ahora, porque todavía dura el conflicto, porque todavía mueren millones por día en este mundo, amigos míos. Pero pronto no será más así. El Señor va a echar en ese lago de fuego. No es que es el fuego eterno, no voy a explicar porque ya habrá un tema que vamos a entender un poco más esto. Pero el fuego de Dios tiene consecuencias eternas. Es el fuego de Dios, el que destruye y tiene poder para destruir para siempre a todo ser que pecó. Tiene poder para destruir a los demonios, tiene poder aún para quemar a Satanás, el autor del pecado. Sí, así dice el Señor, así dice el Todopoderoso. Ahora leamos el versículo 9 y 20 de Apocalipsis. Perdón, dije mal, Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. A veces nos equivocamos en los textos. Leamos a continuación. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Me detengo en este pasaje un poquito. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, dice aquí. Algo que se consume se termina, ¿verdad? De manera que es claro lo que dice la palabra de Dios. No es que las llamas van a estar ardiendo y Satanás sufriendo por los siglos de la eternidad. Otro engaño terrible del demonio, ¿verdad? Simplemente. O sea que el fuego de Dios va a consumir para siempre y serán estopa, como dice la palabra el de Dios allí en Zacarías. El profeta Zacarías habla mucho de ello. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba, ¿quién dice allí? La bestia. Ya sabemos quién es la bestia, y el falso profeta, ya sabemos quién es el falso profeta, ¿verdad? Esos dos poderes coaligados que dirigirán el famoso nuevo orden mundial. Allí estarán en el lago de fuego ahora, porque bajo ese poder se intentará el último imperio mundial en esta tierra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto? Es bueno que hagamos un repaso estos días, y vamos a tratar de contestar un montón de preguntas en ese repaso que vamos a realizar, ¿verdad? No es que hemos olvidado de esa promesa. Serán momentos, hagan las preguntas, serán momentos que trataremos de explicarlo con la palabra de Dios, por supuesto, todas las dudas que tengamos, y también el tema de hoy, en lo que tengamos que explicar, lo vamos a explicar, porque es muy poco el tiempo que tenemos, ¿verdad?, en cada día. Pero ahora volvamos a meditar seriamente en nuestra vida. ¿Estaremos dentro de la ciudad de Dios para ver ese cuadro? ¿O estaremos con los perdidos de todos los tiempos? ¿De qué depende eso? Depende de nuestra decisión de hoy, de este momento, de este instante. Depende de que hoy te decidas a cerrar tu negocio en el día sábado porque es el día de Dios. Te decidas a ser fiel a tu esposa o a tu esposo. Te decidas a dejar de robar, mentir, odiar, todas estas cosas. Te decidas a entregar la vida de aquel que resucitó por nosotros y tiene poder para darnos un nuevo corazón, como dice la Escritura, ¿verdad? De manera que ahora rindamos nuestra vida a Jesús. Por eso el texto que leíamos hoy de nuevo, Hebreos 4:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Saben? La gracia de Dios es como un río cristalino, es como las aguas que corren, en realidad emanan del trono de Dios.
pero aquí en esta tierra, solo el Espíritu Santo obra, y gracias a Dios. Gracias al Todopoderoso, gracias al Espíritu Santo que estamos escuchando este tema hoy para decidirnos por el Señor, entregar nuestra vida, dejar el pecado y dejar la transgresión. Escuchemos al cuarteto mientras canta y meditemos en sus palabras. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da, a su causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. No tenemos por qué temer a la muerte, mi apreciado amigo. No tenemos por qué temer a las cosas de esta vida si nos rendimos a Jesús. Él habrá de acompañarnos en esta existencia. Él habrá de guiarnos firmemente hasta la playa celestial. Y en ese día del juicio final, ahora comenzarán los años de la eternidad en este mundo. Pero saben, tan bueno es el Señor. Nosotros arruinamos el mundo, lo destruimos. La tierra que se convirtió en un terrible cementerio será vuelto a crear por el Todopoderoso. Cuando Satanás y sus huestes y los perdidos sean quemados y terminados para siempre, el Señor va a crear de nuevo todo. Nosotros desconfiamos de Dios. Y desconfiamos, digo nosotros aún en un sentido genérico, porque Adán y Eva desconfiaron aún del Creador frente al árbol de la tentación, ¿verdad? Qué terrible es pensar en esto. Y el Señor va a hacer la semana de la creación, día tras día, va a crear, porque la semana fue hecha ¿para quién? Para el hombre. 6 días veremos como así el Señor fue ordenando cada día, y el séptimo reposó. Cuán grande será el Todopoderoso. ¿Qué cuadro será ese ver qué? La nueva creación de Dios. Cuando nuevamente la tierra nueva sea una realidad plena. Isaías, el capítulo 65, el verso 17, el profeta dice lo siguiente: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta atmósfera, así como está hoy, por supuesto el hombre no puede vivir para siempre. El Señor la va a hacer de nuevo como la hizo en el principio. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá ni siquiera memoria. Esa es la promesa de Dios. El pecado apenas será el recuerdo remoto de lo que significó el sacrificio del autor de la vida, porque Él sí llevará las cicatrices por los siglos de los siglos. El único que llevará
cicatrices que nos van a recordar en sus sienes, también en sus manos, también en el costado, será aquel que nos dio la vida eterna, amigos míos. Por eso, cuán grande será esa gloriosa mañana. Una nueva creación para ti y para mí. Una nueva creación donde podremos encontrarnos para nunca más separarnos. Por eso allí dice Apocalipsis 21:1 lo siguiente: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Qué palabras de consuelo en este mundo triste, ¿verdad? El Señor nos habla con ternura en un mundo totalmente conflictuado. Y vi, exclama Juan, que estaba allí en un sábado en la isla de Patmos, ¿verdad? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y luego agrega, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar, ¿por qué dice el mar? La enormidad del océano que lo separaba de sus seres amados ya no estará más. Dios no hizo la tierra de esta forma. Dios la hará bella y más bella que como fue en el principio. ¿Por qué? Porque ahora estará la Jerusalén celestial. La gloria suprema del artífice divino será entregado en nuestras manos. Glorioso día en aquel día feliz, cuando junto a Cristo comencemos ahora a reinar en esta tierra y en este mundo que fue arruinado por el mal. Y dice allí el versículo 4 de Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué dice el texto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos? Amigos míos, en este mundo hay lágrimas, pero en el día final habrá lágrimas incontenibles. Cuando veamos tal vez un vecino con aquel que comerciamos con él, tal vez el que le comprábamos el pan, tal vez el, no sé, etcétera. Estuvimos juntos en este mundo y sin embargo no hicimos nada por él. Amigos míos, los que conocimos la verdad hace mucho tiempo y los que estamos entendiendo ahora la verdad eterna de la palabra de Dios, no podemos entender lo que será aquello. ¡Qué tremendo! Allí realmente llegaremos a entender el valor de una sola alma perdida. Cuando llegue el día de eterna separación y no estén en la patria nueva, no estén en la Canaán celestial, no estén en el mundo nuevo. Pero ahora llegó el momento de meditar y entregarnos de corazón a Jesús. Él nos ama y Él quiere que habitemos para siempre con Él, ¿verdad? Por eso Él va a enjugar las lágrimas, porque no habrá más sufrimiento. La justicia de Dios será tan grande que va a enjugar nuestras lágrimas. Y seremos felices para siempre con la justicia de aquel que nos amó de tal manera que dejó un trono de gloria para que nosotros podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Saben, el tema del sábado en la mañana, como vemos en la pantalla, sábado 13, ¿verdad? Horario especial, como ya sabemos, será un horario que todos podremos estar simplemente, pero las 24 horas del sábado son sagradas, desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Trataremos de despedir el sábado juntos nuevamente. El tema será a las 4:30 p.m. o 16:30, ¿verdad? De espaldas a la profecía. Es el título del tema que tendremos el sábado a ese horario. Invitemos a nuestros amigos y familiares y a todo contacto que podamos hacer ahora, antes que llegue ese momento. Vamos a orar al Señor para agradecerle por todo lo que Él ha hecho y lo que hace para rescatarnos del pecado y la desgracia. Padre amado que estás en los cielos, imploramos tu presencia en nuestra vida en este día. Ayúdanos a entender el lenguaje del cielo. ¿Qué más podías darnos, oh Dios amante? ¿Qué más podías entregarnos que la revelación de todo detalle de lo que va a pasar pronto, muy pronto? Porque el tiempo está agotado de la gracia, Señor, y tú vendrás para terminar con la desgracia humana. Ahora vimos el proceso cómo vas a actuar para que el universo entero esté convencido antes de destruir al pecador y a Satanás, el autor del pecado, y a los instrumentos humanos, religiones humanos
y también naciones humanas que estuvieron a merced de Satanás para guerrear contra tu palabra y tu verdad. Ayúdanos y bendícenos en forma individual a cada uno en el lugar en que estemos. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.